Bueno, vamos a orar y dejar al pastor Dario que nos comparte. Padre, gracias nuevamente, gracias por la visita del pastor Dardo también, gracias por el grupo de Campana, Señor, y gracias también por los hermanos que han venido de San Miguel y por la hermosa muchachada acá en Escobar. Oramos que tú nos hables ahora a través de tu palabra, utilices a tu siervo, Señor, al pastor Dario, en tu nombre. Amén. Amén. Pastor, gracias, Adrián. Vivo en la ciudad de Villa Regina. ¿Cuántos conocen Villa Regina? ¿Pasé alguna vez? Saben que queda lejos. Patagonia, Argentina. 100 kilómetros antes de Neuquén, al oeste de Neuquén. En la Perla del Valle, en la ciudad de Villa Regina. Más o menos 1100 kilómetros de Buenos Aires. Estamos Estamos en la ciudad de Villa Regina con mi esposa desde el año 2008. Yo me convertí a los 8 años. Tengo 50 años, cumplí el miércoles pasado. Estoy en el ministerio desde los 19, 20 años, de los cuales, de los años que estoy en el ministerio, los últimos 10 aprendí un poquito más de que no sé nada. Pero me casé en el año 91. En el año 87, tengo 3 hijos, Carolina, Lucas y Micaela, mi esposa Silvina, mañana va a estar, también el domingo. Nos mudamos al Uruguay en el año 91 y vivimos desde el año 91 hasta el año 2008 en Salto, Uruguay, donde conocimos a la esposa que no era la esposa todavía, de Israel, a Evangelina, tenemos gratos recuerdos de ella. Estuvimos muchos años allí, criamos nuestros hijos en el Uruguay, de hecho nuestra hija menor es uruguaya, tenemos gratos recuerdos del Uruguay, tenemos mentalidad uruguaya en muchas cosas, el mate por lo menos nunca más desapareció de la yerba uruguaya de nuestra casa, y el Señor nos llamó al ministerio el Señor nos llamó a la ciudad de Villa Regina en el año 2006, 2007 empezamos a entender que el Señor quería que nos fuéramos de la ciudad donde estábamos y que tomáramos un ministerio en otro lugar. La idea era estar en el Uruguay también, pero las puertas se abrieron en Villa Regina. Allí vivía mi suegra, algunos ya saben que ella fue víctima de un homicidio hace un año. Es una situación muy dura. Mi esposa encontró a su mamá degollada en el baño de su casa. Ha sido una prueba sumamente grande para nosotros y nos ha permitido estar allí y seguir ministrando. Así que les agradezco que oren por nosotros. Todo lo que era nuestra familia, lo que teníamos en Villa Regina, ya no están allí. El papá de mi esposa falleció 5 meses antes por problemas de salud. Tuvimos una lucha muy grande atendiéndolo durante 5 años porque ellos eran separados con muchos problemas de salud hasta que falleció, y bueno, en los poquitos meses falleció mi suegra. Pero agradecemos al Señor por su gracia, por su cuidado. Ciertamente esta última situación que les menciono ha marcado mucho nuestras vidas, ha marcado nuestro ministerio. Nuestra casa de mi suegra permanece cerrada hace 13 meses desde que ocurrió el hecho. Hay toda una situación legal, mi esposa recibe llamados todos los días de un abogado, del otro. Este tiempo aquí, en este viaje, es para ella un momento bueno para estar con sus hijos. Están aquí, tienen una hija casada en Estados Unidos y sirviendo al Señor también, en su iglesia, su esposo. Y bueno, el ministerio en Villa Regina se ha centrado en atender un grupo de hermanos que se asoció, digamos, a nuestra misión, que es la Unión de Centros Bíblicos, una misión fundamental doctrinalmente, de sana doctrina, y este grupo que salió de un grupo de iglesias bautistas años atrás por causa de doctrina, no tenían enseñanza, no tenían pastor, ellos oraban por una persona y el Señor nos llevó a nosotros allí, y bueno, el proceso de trabajo en Villa Regina ha sido un poco duro. La falsa doctrina no es el único problema en una iglesia, en un grupo, también es la falta de enseñanza en general
donde la actividad prima por encima de la enseñanza de la Escritura. Desde el año 2012 yo estoy enseñando la Biblia versículo por versículo. Yo sé que esto suena natural, pero no siempre la enseñanza es versículo por versículo, libro por libro. Yo creo en la exposición de la Escritura secuencial y ya estamos dentro de los 14 libros enseñados o enseñando desde el año 2012. La iglesia no quiere otro tipo de enseñanza, como todos ustedes saben lo que es la enseñanza expositiva, porque sé que los pastores que representan este lugar enseñan expositivamente. La gente no quiere otra enseñanza, como es normal cuando uno aprende lo que es la predicación expositiva. Y aunque yo no digo que conozco todo lo que significa la predicación expositiva, sin embargo para mí es un privilegio poder estudiar la Escritura y compartir. Estoy muy contento de estar con el pastor Adrián y con el pastor Dardo. Estamos sacando cuenta, no nos vemos del año 2010. Me dijo que yo no he cambiado, yo no le quise mentir, tampoco he pero es lindo verlos y bueno, viene conmigo Edu Vázquez, que muchos de ustedes conocen. Lo hemos paseado por Buenos Aires, por gente de mi familia, allí mi familia de Monte Grande, mi mamá y mi hermano que viven aquí. Bien, si tienen alguna pregunta sobre mí, no tengo muchas respuestas, pero quiero compartir con ustedes la Escritura. ¿Por qué no oramos otra vez y luego damos un mensaje de la palabra de Dios? Padre que estás en los cielos, pedimos que tú abras nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. Señor, nosotros queremos sacar cosas nuevas, cosas viejas, queremos que tú nos nutras, nos instruyas, y queremos que tú recibas la honra y la gloria, porque tu palabra es viva, tu palabra actúa en los creyentes, ella tiene poder para sobreedificarnos, para darnos herencia entre los santificados, y rogamos que en esta noche algo de lo que aprendamos pueda hablar en nuestros corazones y pueda darnos más la semejanza de Jesucristo, que solamente el Espíritu logra en nuestros corazones, formándonos con tu palabra. Y pedimos que al irnos a nuestras casas nos podamos no solamente ir satisfechos de lo que hemos comido, sino también de lo que hemos aprendido de tu palabra. Queremos darte la gloria a ti, queremos que tú nos escondas bajo la cruz y que la reverencia nuestra hacia tu palabra, estando aquí o en una reunión del domingo, sea exactamente igual, porque queremos escuchar tu voz y porque tus ovejas oyen tu voz. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, sé que algunos han escuchado que soy de hacer muchos chistes, no en el púlpito. Tengo temperamento de humor, mi padre era así, tengo familia así que les prometo que en el púlpito me voy a mantener como debe ser. Después en otro momento les cuento algunas cosas que conozco de Dardo, pero eso es porque él me mira más raro que los demás. Bien. Vamos a abrir nuestra Biblia en 2 Timoteo capítulo 3. Quiero leer un versículo, quiero que leamos unos versículos desde el versículo 14 hasta el versículo 17. Como se dice, estamos preparados para escuchar la palabra de Dios, y todo el mundo dice no se haga problema con la hora y todo eso, pero esto es lo que decimos, pero la hora nos juega una mala pasada. No voy a extenderme mucho, pero tampoco voy a dar una píldora. Quiero compartir esta porción. He hecho un viaje largo como para que no compartir con ustedes lo que significa el mensaje de esta noche. 2 Timoteo capítulo 3, desde el versículo 14. Vamos a leer desde el versículo 10 para el contexto. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo quiero simplemente
el corazón de la enseñanza está en el versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y quiero simplemente en esta noche recordar la importancia de que nosotros estemos persuadidos de lo que nosotros creemos. La carta de Timoteo es la última carta que Pablo escribe en sus epístolas. Es una de las exhortaciones finales que el apóstol Pablo hace a Timoteo, y es una de las exhortaciones finales que Pablo hace a todos nosotros, porque es la última carta que escribió. De manera que las personas que toman las cartas de Timoteo y dicen estas son cartas para los pastores, solamente están equivocados. Son cartas para todos, especialmente para los pastores, pero también para todos nosotros. Y hay una exhortación final aquí a Timoteo y hay una exhortación final a nosotros. Y esta exhortación incluye que nosotros estemos persuadidos de lo que nosotros hemos aprendido. Y una de las características de esta exhortación de Pablo a Timoteo es que provee el fundamento para lo que le va a decir al final, es la porción final de Timoteo. Esto que leímos es el fundamento para lo que dice en capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su predicación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Capítulo 4 estamos, versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe y por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Como casi en todas las epístolas de Pablo, y no solamente en las epístolas, pero también en libros del Antiguo Testamento, la doctrina, la enseñanza, antecede a la práctica. Eso se ve en el libro de Isaías también. Hay mucha enseñanza que podemos decir doctrinal en la primera parte del libro y una parte práctica en la segunda parte del libro de Isaías. También pasan las epístolas del apóstol Pablo, la doctrina, la enseñanza y la práctica. Eso es necesario. El que conoce, el que sabe, oye las palabras y las hace, le compara el hombre sabio y prudente. Pablo parece que hace algo similar aquí concentrado con Timoteo, porque la enseñanza, la doctrina, en capítulo 3, donde dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir injusticia, este conocimiento que Pablo tenía. Luego en capítulo 4 dice, en capítulo 4 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra, que redarguyas, que enseñes, que exhortes. Si conoces si crees lo que sabes, vas a poner en práctica estas cosas. Es el principio de la palabra de Dios. ¿Y por qué este pasaje, esta exhortación final de Timoteo, contiene una de las expresiones más importantes de toda la Biblia sobre lo que es la inspiración de la Escritura? La inspiración de la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios. La utilidad de la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir injusticia. Provee información sobre el propósito o meta para el ser humano, que es que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo sé que conocemos este versículo y que algunas de las cosas que voy a mencionar nosotros las hemos escuchado. Pero todos sabemos cómo trabaja Satanás. Difícilmente una persona pueda ser victoriosa si no cree que la Escritura es inspirada por Dios. Difícilmente una persona puede ser victoriosa si no cree que toda la Escritura es inspirada por Dios. Difícilmente una persona puede tener victoria en su vida cristiana, un hombre puede tener victoria en su vida cristiana si comienza a dudar de algunas porciones de la Escritura. ¿Con que Dios os ha dicho? Es la primera pregunta de la Biblia. ¿Con que Dios os ha dicho? Y esta pregunta la hace Satanás. La primera pregunta de la Biblia la hace Satanás. Y la primera pregunta de la Biblia es una pregunta que pone en duda la palabra de Dios. De manera que no podemos tomar livianamente el tema de yo creo en toda la Biblia, pero hay algunas cosas que no entiendo y por lo tanto puede ser que no estén completamente inspiradas o pueden ser problemas no manuscritos, etcétera, etcétera. Eso no funciona
no ayuda a que una persona pueda mantenerse firme en su vida cristiana y como hombre pueda tener certeza de lo que practica. Ahora, si uno cree, yo dice, yo pastor, yo creo que la Biblia es inspirada por Dios. Yo no tengo duda de esto, la inerrancia de la Escritura, todo lo que hemos escuchado, Internet, tenemos hombres como Michelin, como Núñez, y hoy día la tecnología nos permite aprender muchas de estas cosas. Yo creo en la inerrancia de la Escritura, yo creo que la Escritura es verbalmente, plenariamente inspirada por Dios. Quiero decirles que esto no es suficiente. Esto no es suficiente, no es garantía de efectividad cristiana. Los fariseos conocían la Escritura, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio a mí. Pablo escribió a los judíos en Romanos capítulo 2, y les dijo que ellos tenían en la ley, la forma de la ley, la palabra escrita, tenían todo lo que ellos necesitaban. Sin embargo, los judíos del tiempo de Pablo, a quien les escribió en Romanos, ellos eran personas inconstantes, inconsistentes y incircuncisos espiritualmente. El escritor norteamericano A.W. Tozer dijo esto: el cristiano promedio cree que debido a que ha oído una verdad, entonces ahora es dueño de esa verdad. Quiero repetir esto porque lo estoy leyendo ahora y estoy entendiendo mucho más ahora en lo que he estado escuchando últimamente. Escuchen, el cristiano promedio cree que debido a que ha oído una verdad, entonces ahora es dueño de esa verdad. ¿Sabe dónde se ve esto? En Facebook. La gente repite como loro lo que dijo Miguel Núñez, lo que dijo Sufjan Michelin, lo que dijo John MacArthur, lo que dijo Paul Washer. Yo mismo he puesto estas cosas y no significa que no las creamos. Pero la gente cree que porque ha entendido, oído una verdad, es dueño de esa verdad. La espiritualidad no es como la educación. En la educación se leen libros de texto y se memorizan algunos hechos hasta que uno domina el tema. Pero no es así con la espiritualidad. Solo el Espíritu Santo puede dar iluminación que hará que las palabras que oyes formen parte de tu naturaleza espiritual. El Espíritu Santo quiere abrir nuestros corazones para que la verdad se convierta en parte de nosotros. Y hermanos que leen las Escrituras, los que enseñan la palabra de Dios y los que aman la palabra de Dios y leen la palabra de Dios, muchas veces han encontrado con versículos que de repente dicen, no había visto esto, nunca me había dado cuenta, esto está acá, esto realmente me cayó la ficha ahora. Aunque había estado repitiendo como loro. No es esto lo que Pablo quiere que ocurra con Timoteo. Que Timoteo conociera que la Escritura era inspirada por Dios y que la conocía de tiempo y desde la niñez, no era ninguna garantía. Si él no estaba persuadido en lo que creía. Si él no podía persistir en las cosas en las cuales no estaba persuadido. Por eso el pasaje que leímos en principio de 2 Timoteo 3, versículo 14 o 10 al 17, es una advertencia y una orientación relevante para que nosotros tengamos un balance espiritual. Nosotros necesitamos ser sal y luz en este mundo. Podemos ser sal insípida y luz escondida debajo de un almud. Aunque tengamos la Biblia y formemos parte de iglesias de sana doctrina. Usualmente nosotros pensamos, esto es lo que sabemos y esto es lo que hacemos. Pero el argumento de Pablo a Timoteo es esto es lo que hacemos por causa de lo que sabemos. ¿Por qué hacen estas cosas? ¿Por qué practican estas cosas? Porque esto es lo que nosotros conocemos. Y no puedo vivir de otra manera. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Hay un proceso en la mente de Timoteo, como también de Pablo, de persistir en lo que había aprendido. Es decir, tuvo un momento donde Timoteo estuvo acumulando enseñanza, y ahora Pablo dice, él se persuadió. Timoteo, tú estabas persuadido, y vamos a ver lo que esto significa, de lo que habías aprendido. Ahora te pido que persistas. O sea, el razonamiento de Pablo es inverso a lo que Timoteo tenía que practicar. Timoteo tenía que persistir en base a aquello de lo que se hallaba persuadido, y esta palabra es convencido, creído. Es la palabra proviene de la misma raíz que la palabra fe.
Este es el punto. Uno puede creer que la Biblia es de origen divino, pero si no está persuadido de lo que cree, hay muy pocas probabilidades de que persista. Sino que tarde o temprano, como decimos, el agua busca su propio nivel. Es muy difícil que nosotros podamos persistir en las cosas que no estamos persuadidos. Claro, el adulterio es pecado. Pero si no estamos persuadidos de ello, nosotros no vamos a... Si no estamos persuadidos de que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón, nosotros no vamos a practicar eso. Si no estamos persuadidos que nosotros estamos sirviendo a Dios y no estamos sirviendo al ojo, no va a ser un problema que lleguemos tarde a nuestro trabajo. No va a ser un problema que nosotros nos arrodillemos a orar y no creamos que nuestras oraciones tienen estorbo cuando tratamos mal a nuestras esposas. Vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a orar igual, pero no estamos persuadidos de estas cosas. Vamos a seguir practicando por inercia. Cuando Elías dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, no tenía la Biblia como nosotros la tenemos. No tenía el Espíritu Santo de Dios en su vida. David dijo en el Salmo 101, andaré en integridad en medio de mi casa. Lo que el hombre es en su soledad, delante de Dios, eso es y ninguna otra cosa. Yo no soy la persona que la gente ve en el púlpito necesariamente, aunque eso no significa que un pastor es hipócrita. Yo soy la persona que estoy a solas, cuando estoy en mi estudio, cuando estoy en mi taller, porque hago alguna artesanía de madera. Eso soy yo, lo que Dios ve en mi corazón. Y a veces me alarmo. ¿Estoy realmente persuadido? ¿Puedo persistir? No voy a persistir si no estoy persuadido. ¿Por qué año tras año tú quitas tu mirada de lo que no tienes que ver? No pones delante de tus ojos cosas injustas. ¿Por qué persistes en eso? Porque estás persuadido de que es mejor cortarte una mano, sacarte un ojo, o entrar cojo en el reino de los cielos. Aunque toda la gente en el trabajo, aunque todos los compañeros digan lo contrario, aunque tengas que bajar tu cabeza para no ver ese almanaque y entrar a tu trabajo otra vez, estás persuadido, como José en el Antiguo Testamento. Me encanta José en el Antiguo Testamento. ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? No había nadie en la casa. Él sabía que el pecado era un grande mal. Estaba persuadido y persistió. Aun cuando estuvo en la cárcel, cuando estuvo preso 2 años. Él pudo haber tenido dudas. Él dijo, yo no hice mal para estar en este lugar. Pero jamás José pensó que se había equivocado y debería haberse acostado con la esposa de Potifar. Él estaba persuadido y persistió. Y Dios premió a José. Lo premió, lo puso en el lugar más alto. Cuando su alma estuvo en el hierro, dice la Escritura en Salmo 105, después estuvo allí sentado en el lugar más alto. Porque él estaba persuadido de que el adulterio y la fornicación eran pecado contra Dios, aunque estuviera lejos de su familia. Persiste tú en lo que has aprendido. Por eso es que nosotros enseñamos y creemos en la Biblia expositivamente, libro por libro, verso por verso, porque la palabra de Dios tiene poder para sobreedificarnos, actúa en nosotros los creyentes, va formando nuestro carácter y va sosteniéndonos a través de los años. Nos mantiene. ¿Qué es lo que nos mantiene? Una iglesia de sana doctrina. La gracia de Dios es lo que nos mantiene. No crean que hay otra cosa que nos sostiene. No son la clase de pastores que tenemos, ni iglesia que tenemos. Es la palabra de Dios en el Hijo de Dios, en el creyente, la gracia en nuestras vidas que nos ayuda y nos mantiene a decir no a esto y no a aquello. Es Jesucristo en nosotros. Él vino lleno de gracia y de verdad. Estoy persuadido de esto. Él está en mi vida. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Timoteo, persiste en lo que has aprendido. ¿Cómo ve? ¿Cómo es este peligro que dice Timoteo? Hay peligro aquí, porque nosotros estamos rodeados de peligro.
¿Cómo es que tenemos un peligro? Miren el peligro para Timoteo, por lo cual él tenía que persistir. Y esto es muy importante. Dice allí en la Escritura, y también, versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, reitero, padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea, la persecución a causa de Cristo no es opcional. ¿A quién se le ocurre pensar que un cristiano no va a padecer en este mundo? La diferencia entre creer y querer vivir piadosamente en Cristo Jesús y poder vivir piadosamente en Cristo Jesús es que nosotros entendamos que los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución. ¿No quiere tener problema? No se identifique con Cristo. ¿No quiere tener ningún tipo de traba? Deslíguese de Cristo. Desparrame en vez de recoger con Cristo y no tendrá ningún problema. Pero cuando usted quiera clavarse y mantenerse allí en las verdades de la Escritura, usted va a padecer persecución. Bueno, la persecución hoy día no es como nosotros, está ocurriendo cada vez más, pero no creo que alguien levante la mano que dice, aquí me pegan en el trabajo y me encadenan porque yo soy cristiano. No, pero hay otro tipo de persecución. Persecución emocional, psicológica, hay muchos tipos de persecución. ¿Usted está pensando que eso es algo anormal? No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, dice el apóstol Pedro, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pero el versículo sigue, dice, si no gozamos. Porque quizás usted está diciendo, pastor, estoy en trabajo, no, lo que pasa es que me tienen esto, y me cansan, y me tienen, y va cabizbajo. ¿No se ha dado cuenta que usted está padeciendo lo que tiene que padecer? No va a cambiar, se va a poner peor. Se va a poner peor. Entonces usted baja la guardia y quizás se olvida de las convicciones que surgieron de la palabra de Dios. Ese es el propósito de la persecución. Que usted baje la guardia y se olvide de lo que aprendió de la palabra de Dios. En este sentido, quiero que noten, Timoteo estaba rodeado de malos hombres que iban de mal en peor, engañando y siendo engañados. Este es un proceso equivocado. En cuanto al mal, va aumentando, ir de mal en peor. Tú no hagas, Timoteo, en eso. O sea, la idea de Timoteo no tenía que avanzar. Pablo le dice a Timoteo, tú tienes que persistir. Persistir es clavar los pies en un lugar y quedarse quieto. Los malos hombres van de mal en peor, pero tú persistes en lo que has aprendido. Cuando te quieren, porque esto es lo que pasa, ¿no es cierto? Nosotros aprendemos una cosa, estamos firmes parados acá y siempre seguimos creyendo, pero después estamos parados acá y seguimos creyendo. El mundo está acá. Estamos siempre manteniendo una distancia del mundo, pero hoy nosotros estamos donde el mundo estaba hace 5 años atrás. Decimos que estamos separados, pero estamos ocupando el lugar que ellos ocupaban antes. Hemos avanzado, no hemos persistido en lo que habíamos aprendido. En todo lo que la Biblia enseña, el orgullo sigue siendo pecado, la envidia sigue siendo pecado, la soberbia sigue siendo pecado, la inmundicia sigue siendo pecado, la falsedad sigue siendo pecado. Tienes que persistirse, tienes que estar parado, tienes que mantenerte firme, ni para atrás, ni para adelante. Es lo que uno aprende de la palabra de Dios. Tienes que aprender de la palabra de Dios. No vas a estar persuadido de nada de lo que no aprendas. ¿Qué sentido tiene persuadir en lo que no sabemos? Yo tengo que aprender algo para persistir en algo de lo que yo sé hacer. Yo trabajo, como les dije, hago algunas artesanías y con madera, algunos que tienen Facebook han visto algunas de estas cosas. Yo tengo una caladora de banco, ¿verdad? Una caladora, hago manualidades y cosas. Cuando yo compré eso, empecé a usar, dice, esto gasté plata, nunca voy a poder usar esto. Es imposible girar la madera y hacer los cortes y la forma, pero seguí. Y hoy la gente pregunta, ¿cómo haces eso? No sé, lo pongo y lo doblo y lo hago. La práctica me ha dado persistir, que hoy día yo entiendo algo que antes me parecía imposible de hacer. Y quizás ustedes tienen ejemplos en su trabajo, en algo en su vida. Cosas que aprendieron, que al principio parecía que no, y ahora pueden persistir. Timoteo, tenés que estar persuadido. Es difícil mantenerse firme si uno no está persuadido sobre lo que cree. Pablo estaba diciendo, Timoteo, persiste con persuasión, aún si viene la persecución.
¿Hasta dónde vas a soportar? Demas me ha desamparado, amando este mundo. La presión de los que irán de mal en peor no tenía que mover a Timoteo de su modo de pensar. La presión de las circunstancias externas no debían transformar la certeza interna de Timoteo, porque ésta se hallaba firmemente fundada en lo que había aprendido, sobre lo cual se había persuadido de la palabra inspirada de Dios que sabía desde la niñez. Entonces hay todo un sentido, un argumento aquí muy claro para la mente de Timoteo. Te pregunto, ¿qué tipo de presiones tenés o podés llegar a tener? Si vos dejás la palabra de Dios, eventualmente...